Jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. La primera reflexión que quiero compartir es general y se refiere al final de la perícopa, al sacrificio presentado a Dios. Si en ese momento te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, o sea, que le has hecho algo malo, que efectivamente lo has perjudicado o que él piensa que así fue, el Señor no hace distinción sobre la causa, pues deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar. No completes el sacrificio, aún no lo ofrezcas a Dios, sino que vete primero a reconciliarte con el hermano y recién después vuelve a presentar la ofrenda en sacrificio. Porque así será sacrificio agradable a Dios. Porque lo primero que has hecho es purificarte, purificar tu corazón, tu vida, y después entregar con manos puras, con corazón puro, la ofrenda a Dios. Una vez más el Señor nos habla del perdón que se pide y del perdón que se otorga. ¿Cómo puedo pedirle perdón al Señor y reconciliarme con Él si no estoy dispuesto a perdonar a otro, o si mi orgullo me impide pedir perdón a quien ofendí y tal vez reparar el daño? Sabemos por experiencia que hay casos no fáciles, complejos, personas que se han sentido ofendidas y no las hemos ofendido, ya que hubo malentendidos de por medio, lo que sea. Sabemos que puede ser tema muy delicado en casos muy concretos, pero aún así, siempre es de absoluta validez la disposición a reconciliarse. Deberíamos preguntarnos antes de comulgar, antes de participar de la Eucaristía, si nos hemos reconciliado con el hermano. Si no hay al menos deseos de reconciliación, al menos eso, entonces estamos infringiendo la ley y no logramos pasar el mismo acto penitencial con que se inicia la celebración. Sí, confieso que pequé, pero no estoy dispuesto a la reconciliación. Eso es lo que estamos diciendo, no con palabras, pero sí con nuestra actitud. Por tanto, mi comunión puede llegar a ser sacrílega. Hay hermanos de sangre que no se hablan a veces desde hace años, o hijos con sus padres, y esto es muy triste y desagradable a Dios. Si has sido tú el ofendido, perdona y tendrás paz. Si eres el ofensor, apúrate a reconciliarte, no sea el caso que, por tu orgullo, termines castigado en la otra vida y debas pagar en el purgatorio hasta el último céntimo. Dice el Señor: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. El Señor pone a sus discípulos en comparación. ¿Cuál es la marca? Esa justicia.
de ellos, de escribas y fariseos, que se consideraban más practicantes y conocedores de la ley que otros. Por justicia debe entenderse el cumplimiento de la ley. De este modo les está diciendo, pues no os dejéis engañar por las apariencias. No son ellos los que cumplen la ley, sino la que la adaptan a ellos. Y en cambio, observan, eso sí, muchas prescripciones que ellos mismos se han inventado. El Señor había ya advertido que los fariseos y los escribas se habían sentado en la cátedra de Moisés, es decir, como auténticos conocedores e intérpretes de la ley, y la enseñaban a los demás. Jesús les dice a la gente que debían hacer lo que ellos, escribas y fariseos, les decían, en cuanto a observar los mandamientos, pero no hacer conforme a sus obras, porque ellos ataban pesadas cargas sobre las espaldas de los hombres, pero no hacían el mínimo esfuerzo para moverlas. En una palabra, se creían y aparentaban ser justos, pero no lo eran ante Dios. Que aparenta hipócritamente una devoción, una justicia, una santidad que no tiene, no es justificado por el Señor y por tanto no podrá entrar en el reino de los cielos. Al final, qué mal paga la farsa, ¿no? La vanidad humana. Paga muy mal. Como dijo aquel gran y apasionado convertido que fue León Blois, la única tragedia de esta vida es no llegar a ser santo. Dice el Señor, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio, pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena de la gehenna del fuego. Sabemos que las traducciones varían. En otras traducciones dice que si llama a su hermano Raka, tendrá, que es una palabra hebrea evidentemente, que tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y que lo llame renegado, en otras traducciones dice necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Bueno, vamos por partes. Sea Raka, que significa estúpido, imbécil, o sea que lo llame renegado o necio, son todas fórmulas abreviadas de maldición. Ya diciendo la primera palabra sabía cómo seguía la cosa. Por otra parte, necio o renegado es más injurioso que Raka o imbécil. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene ese renegado, por ejemplo, ese necio, equivale a impío, a inmoral, ateo, a una persona extremadamente perversa que perdió todo sentido moral. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Sabemos que el Sanedrín era el supremo tribunal judío. Quizás lo que se desconoce es que era presidido por el sumo sacerdote y constaba de 71 jueces. Su competencia abarcaba no solo cuestiones doctrinales, sino también judiciales y administrativas. Toda la vida prácticamente. De la sociedad no judía. La gehenna de fuego, tantas veces lo hemos escuchado, evidentemente es el infierno. Pero el término viene del valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la estatua de Moloch, por tanto en un lugar de abominación. Bueno, estos son datos marginales. Lo que importa es que Jesús no admite, y Él es el juez, el único juez, que se desprecie y maldiga al hermano, porque ese será maldito por Dios, y su destino puede ser el mismo infierno. En resumen, la grave ofensa al hermano puede llevar al infierno, y negarse a reconciliarse se paga seguramente con el purgatorio, al menos. O sea, la cosa es muy seria como para procrastinar. ¿Os gustó la palabra? No lo usamos raramente, ¿no? En inglés puede ser que se use. Es decir, para aplazar el asunto. No podemos aplazar, no podemos darle largas al asunto. Debemos ser vigilantes, muy vigilantes de nosotros mismos y siempre tener presente esto porque eso nos insiste a través de todos los evangelios.
perdonar, reconciliarse. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.